Hermanos, buenas noches. Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro culto virtual de nuestra Iglesia Cristiana de Villahermosa. Hermanos, les invito a que abran sus Biblias en Santiago capítulo 2, versículos del 4 al 8. Santiago capítulo 2, los versículos del 4 al 8. No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre, no os oprimen los ricos, y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Padre Santo y Dios Todopoderoso, venimos, Señor, en esta noche, Dios, a agradecerte tu misericordia, Señor. Que seas tú, oh Dios, dándonos sabiduría siempre, Señor, para hacer lo bueno delante de ti, Señor. Con un propósito hemos sido creados, Dios, y es para la gloria y honra de tu santo y poderoso nombre, y para deleitarnos en ti, mi Señor y mi Salvador. Gracias, Señor, porque nos permites hoy vivir, Señor, un nuevo culto para tu gloria y para tu honra. Es por eso, Señor, que venimos ante ti a pedirte perdón por todos nuestros pecados, Señor. Sabemos, oh Dios, que diariamente, Señor, te ofendemos, que diariamente, Señor, pecamos contra ti, oh Dios, pero es a través de Jesucristo que tenemos vida y vida en abundancia, porque Él nos ha librado de la condenación eterna y nos ha arrimado al Padre por su sacrificio en la cruz. Por eso, muchas gracias, Señor. También venimos, Señor, en esta noche ante tu presencia, oh Rey de los Reyes y Señor de los Señores, a rendirte, Señor, nuestra adoración y nuestra alabanza, Señor, pidiéndote, Espíritu Santo, que seamos sinceros delante de ti, Señor, y que nuestra alabanza, Señor, sea agradable delante de tu presencia. Ayúdanos, Señor, a nosotros, a toda la iglesia que en este momento fuimos convocados, Señor, para honrarte, a que te alabemos, Señor, con todo nuestro corazón, que te alabemos y te glorifiquemos, Señor, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra alma, Señor. Te entregamos, Padre de la gloria, este servicio, en el nombre maravilloso y precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey y el bien y a su pueblo ve. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es
reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el rey y él viene, su pueblo a llevar. Él es el rey, él es el rey, él es el rey de mi vida. Él es el rey, él es el rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el rey y él viene a su pueblo a llevar. Él es el rey, él es el rey, él es el rey de mi vida. Él es el rey, él es el rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el rey y él viene a su pueblo a llevar. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. No sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido a Dios que me ama. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido a Dios que me ama. Yo te amo, no hay nadie como tú, Jesús, y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido a Dios que me ama.
ser, eres mi único anhelo. Jesús, mi esperanza eres tú. La muerte vencida fue, en mí ya no tiene poder. La cruz me enseña a vivir y amarte con todo mi ser. Tormentas y vientos vendrán, tus manos me protegerán. Tu gracia sin fin moriste por mí, ahora vivo y soy todo lo entero. Ser como tú es mi ser, eres mi único anhelo. Mi esperanza eres tú. Es por ti, Jesús, por ti vivo, por ti, Jesús, por ti vivo, por ti, por tu gran amor mi alma vivirá. Todo lo entrego, ser como tú es mi deseo. Eres mi único anhelo, Jesús, mi esperanza eres tú. A ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. Señor Dios y Padre Celestial, te damos gracias en esta hora, Señor, porque podemos venir delante de tu presencia, Señor, sabiendo que tu oído está atento a nuestro clamor, Señor. Señor, traemos delante de ti nuestros familiares inconversos, oh Dios. Tú los conoces, Padre Celestial. Te pedimos, oh Dios, que seas tú llamándolos a una vida de arrepentimiento, Señor. Una vida de consagración, de obediencia a tu palabra, Señor. Señor, también te pedimos, oh Dios, por nuestros hermanos que se encuentran con quebrantos de salud, Señor. Por nuestros familiares y amigos que se encuentran postrados en una cama, Señor. Enfermos, Señor, afligidos, oh Dios. Que en medio de su enfermedad, oh Dios, ellos reconozcan tu soberanía y su grandeza, Señor, en sus vidas, Padre amado. También te pedimos por las familias de nuestra iglesia, Señor. Que seas tú, oh Dios, dándoles gozo y paz, Señor. Que seas, oh Dios, afirmando los lazos de amor en cada hogar, Padre Santo. Señor, te pedimos, Padre Celestial, por la vida espiritual, Señor. Por la fortaleza espiritual, Padre amado. Por la vida espiritual, oh Dios, para que seas tú día a día ayudándonos a crecer espiritualmente en el conocimiento de tu palabra, Señor. Por la fortaleza espiritual, Señor, para que seas tú, oh Dios, ayudándonos, oh Dios, a vivir en santidad, Señor, a vivir una vida que te agrada a ti, Padre Santo. También, oh Dios, te pedimos por el empleo, Señor, por aquellos hermanos que se han quedado sin su sustento, sin su trabajo, Señor, que seas tú, Padre amado, Señor, proveyéndole, Señor, para sus necesidades, oh Dios. Eres tú, Señor, es tu mano la que nos sostiene, Señor. Eres tú el que provee para nuestros hogares, Señor. Que seas tú, oh Dios, asistiéndole, Señor, con un empleo, Señor, con un sustento económico, Padre amado. También te pedimos, oh Dios, por la situación económica, Señor. Tú sabes, oh Dios, las necesidades de cada hogar, Señor, de nuestra iglesia, Padre. Que seas tú, Padre Celestial, dándonos sabiduría para administrar los recursos que tú nos has dado, Señor. También, Padre Celestial, traemos las peticiones personales de mis hermanos, oh Dios. Tú los conoces, tú conoces, oh Dios, sus anhelos, sus deseos, los deseos de su corazón, Señor.
Que seas tú, oh Dios, en tu voluntad y en tu soberanía, respondiendo a cada clamor, Señor. Nos unimos en acción de gracias con mis hermanos, Señor, en agradecimiento por lo que has hecho en nuestras vidas, Señor, por la respuesta que has dado a nuestro clamor, Padre amado. Nos gozamos y nos alegramos con ellos, Señor. También te pedimos por el mundo y la iglesia global, para que todas las naciones del mundo lleguen a conocer a Cristo e invoquen su nombre en fe y en arrepentimiento, Señor. Que todas las naciones, Señor, alcen los ojos a los cielos e invoquen a Cristo como el Rey soberano que es, Señor. Te damos gracias en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mansión gloriosa tengo yo en el cielo, no las maldades nunca entrarán, toda tristeza cambiará en consuelo y en dulce canto el dolor y afán. Bellas mansiones hay allá en la gloria, tendré en la mía el gozo sin par. Suenan las notas de la grata victoria, voy pues con gozo a mi dulce hogar. En este mundo predomina el llanto, somos sujetos al dolor fatal, mas en el cielo cesará el quebranto y por los siglos nunca habrá más mal. Bellas mansiones hay allá en la gloria, tendré en la mía el gozo sin par. Suenan las notas de la grata victoria, voy pues con gozo a mi dulce hogar. Amigo mío, cuánto anhelo yo verte, libre de penas y de turbación. A Jesucristo debes ya entregarte, tendrás también una bella mansión. Bellas mansiones hay allá en la gloria, tendré en la mía el gozo sin par. Suenan las notas de la grata victoria, voy pues con gozo a mi dulce hogar. Hermanos, a continuación, los anuncios de nuestra Iglesia Cristiana de Villahermosa. Anuncios, Iglesia Cristiana de Villahermosa. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Apocalipsis 4:11. Discipulado para mujeres. Eclesiastés, sabiduría para vivir bien. Mañana jueves 24 de septiembre a las 7 p.m. en vivo por el canal de YouTube. Vigilia de oración por el canal de YouTube y la página de Facebook. Próximo viernes 25 de septiembre de 7:30 a 11 de la noche. Próximas reuniones de adoración y estudio bíblico. Sábado 7:30 p.m., domingo 10 de la mañana. Serán por nuestro canal de YouTube y por nuestra página de Facebook. Encuéntranos como Iglesia Cristiana Villahermosa. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hebreos 10:25. Nueva vida en Cristo. Pasos básicos de la vida cristiana.
todos los lunes a las 7:30 de la noche, por nuestro canal de YouTube Iglesia Cristiana Villahermosa. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Salmo 34:19. Todos los martes a las 7:30 de la noche, un tema sobre la vida cristiana, por nuestro canal de YouTube Iglesia Cristiana Villahermosa. Ministerio a hijos y padres. Reunión para jóvenes y adolescentes. Viernes 2 de octubre tendremos reunión virtual. Será en vivo a las 7 de la noche por el canal de YouTube, por nuestra página de Facebook y por Zoom. Escuela Bíblica Infantil. Las clases serán publicadas en nuestro canal de YouTube en los siguientes horarios: sábado 5 de la tarde, domingo 2 de la tarde, miércoles 5 de la tarde. Deuteronomio 6 del 1 al 3. ¿Hay algún enfermo entre vosotros? Comuníquese con nuestra hermana Aleida Espinosa al número de WhatsApp 301-356-1783 y deje sus datos para orar por usted. Santiago 5:14. Diezmos y ofrendas. Para diezmos y ofrendas, la Iglesia ha dispuesto a disposición de sus miembros la cuenta de ahorros Bancolombia 0022 80 84 671. Peticiones. Si tiene peticiones y quiere que oremos por ellas, envíe un mensaje al número de WhatsApp 301-356-1783. Oraremos por sus peticiones en el tiempo de oración del culto virtual. Serán publicadas de acuerdo con la fecha en que se reciban. Consejería pastoral. Toda consejería en la iglesia debe solicitarse por medio de la hermana Nancy Ciro al número de WhatsApp 300-740-5923. Ella le enviará de forma virtual el formulario para que lo diligencie. Ruth, como hablamos, debes volver con tu familia. Yo no tengo más hijos para darte. Debes continuar con tu vida. ¡No! ¡No, por favor! No me pidas que te deje. No, Noemí. Tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. ¡Ay, muchachas! ¿Qué están haciendo? ¿No te acuerdas que estamos en el mes de la Biblia? Sí, estamos en septiembre, el mes de la Biblia, y por eso, ¿y por qué están ustedes haciendo esto? Ay, Angie, pues porque en la iglesia estamos celebrando el mes de la Biblia y tenemos una actividad muy especial para hacer. ¿Tú no sabes? No, ¿cuál actividad? ¿Cómo así? Sí, te cuento Claro. que los niños con sus familias van a hacer la Biblia, un libro con material reciclable. Ay, pero ¿qué es esto tan maravilloso? ¿Y qué más van a hacer? Lo van a dividir en secciones como libros sapiensales, Históricos. Que el Pentateuco. sí, que históricos ya. también. Ah, ya lo había dicho. Proféticos. Que estos los evangelios. Las cartas ya. Paulinas. Ah, qué bien, listo. Sí. Entonces tienen que escoger de cada sección una historia, Una historia, una Una solita, solita, una nomás. sí. una imagen. Sí, una, Por una ejemplo, imagen. del Pentateuco pueden escoger el Éxodo, ¿cierto? Ajá, Y sí, les sí, colocan sí. una imagen del Éxodo. Supongamos un ejemplo como cuando Dios permitió que Moisés con la vara abriera el mar rojo. Algo así. eso. Ah, bueno, sí, estoy entendiendo muy bien. Una Luego- imagen representativa. Y al final escogen una historia y hacen una dramatización. Como la que ustedes estaban haciendo. Sí, sí. Ah, esa dramatización, ¿en cuál es que está? ¿En cuál grupo de libros está? En el libro de los históricos. Ah, en el libro de Ruth.
Ah, muy bien. ¿Y qué más hay que hacer? Pues como mandar una evidencia o qué? Un detrás de cámara. Un detrás de cámaras. Sí. Y importante, toda la familia debe participar. Claro, Toda la familia toda. cristiana. De los niños que vienen a la escuelita bíblica, ¿verdad? Sí, Eso estás entendiendo. Ya entendí. A ver, les voy a repetir, a ver si entendí la información que me están dando. ¿Listo? Ajá. Bueno, lo primero es que con material reciclable del que yo tenga en mi casa, no me voy a ir para ningún almacén a comprar nada, no lo que tenga en mi casa, ¿cierto? Ah, exacto. Voy a hacer una Biblia Ajá. y la voy a decorar con imágenes representativas de cada sección por las que se divide la Biblia, ¿cierto? Muy bien. El Pentateuco, un recorderis ahí chiquitico, el Pentateuco, libros proféticos, históricos, bueno, Sí. así estoy bien. Muy bien. Voy haciendo un video donde el niño que viene a la escuelita bíblica se vea trabajando en familia. Muy importante es eso, ¿cierto, muchachas? Que es en Claro, familia. En Sí. familia. Bueno, y después de eso, que ya tengo la Biblia con las partiditas y las imágenes, entonces escojo una historia. Una Una sola, y la una. represento, así Sí. como ustedes dos lo estaban haciendo. Sí, exacto. Sí. Ah, bueno, entonces entendí, está muy chévere la actividad, qué rico. Y entonces, muchachas, recordarles, ¿cierto?, a las familias y a los niños que todo lo que hacemos, lo hacemos para la gloria de Dios. Ay, ¿y sabes hasta cuándo tiene plazo? Hasta el 28 de septiembre. Sí, entonces no lo olvidemos, hay plazo hasta el 28 de septiembre. ¡Participa! Que Dios los bendiga. Hermanos, los invito para que vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo 4, y vamos a leer el versículo 11. Apocalipsis, capítulo 4, versículo 11. Dice la palabra de Dios. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Señor Dios y Padre amado, te damos gracias en esta hora, Señor, por tu preciosa palabra, Señor. Gracias, oh Dios, por el mensaje que has preparado en esta hora, Señor, para nosotros, Padre amado. Te damos gracias, oh Dios, por nuestro pastor, Señor. Te pedimos que seas tú bendiciéndole, Señor, dándole sabiduría, oh Dios, para poder darnos ese mensaje que tienes para cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, oh Dios, a entenderlo, a creerlo y a vivirlo, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Mis hermanos, bendiciones. Damos gracias a Dios, nuestro Padre, nuestro Creador y nuestro Salvador, que nos permite una nueva oportunidad para venir y ser edificados y corregidos, confrontados por medio de su bendita palabra. En esta nueva oportunidad recordaremos y aprenderemos sobre la deidad. Ese es el título en la enseñanza esta noche, la deidad. Y lo haremos en 5 puntos. La existencia de Dios, la naturaleza de Dios, Dios es el creador, la providencia de Dios y la Santa Trinidad. Hablar de la deidad es hablar de la esencia o naturaleza propia de Dios. Es igual e inevitable hablar de la deidad como de la Trinidad, una magna verdad bíblica, mis hermanos. El Dios único se revela a nosotros en las 3 personas, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay 2 facetas a considerar con base a los textos. Primero, la deidad esencial del Hijo y del Espíritu Santo, siendo innecesario tratarla del Padre. Y 2, el hecho de que las 3 personas son un único y mismo Dios, mis hermanos.
Vamos a leer un texto en Apocalipsis capítulo 4, versículo 11 y luego iremos en oración. Apocalipsis 4:11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amado Señor, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Padre, que nos regalas, que nos permites una nueva oportunidad de venir delante de tu presencia, por la justicia de tu Hijo, por la justicia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para ser enseñados e instruidos por tu bendita palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, a que con alegría y gratitud de corazón podamos estar muy atentos, Señor, para poder estar bajo tu voluntad, para corregir lo que debemos y tenemos que corregir en nuestra vida, Señor, para que podamos andar como está establecido en tu palabra, en luz, de día, en verdad y no en tinieblas, Señor. Que reconozcamos cuánto necesitamos tu guía y tu dirección, Señor. Gracias por esta nueva oportunidad, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos. Entonces, demos desarrollo a este tema. Vamos a empezar con el primer punto. ¿Cuál es? Usted que está tan atento, mi hermano. La existencia de Dios. Las pruebas, entre paréntesis, que aduce la teología natural como evidencia de la existencia de Dios son interesantes e importantes en su debido lugar, mis hermanos. Pero las Escrituras no argumentan nunca sobre esto. Las Escrituras dan por sentado el hecho y empiezan con la sublime declaración en Génesis 1:1. En el principio creó Dios. La traducción del lenguaje actual dice: cuando Dios comenzó a crear. Dios se revela en la Biblia como un ser infinito y eterno, que existe por sí mismo y que es la primera causa de todo lo que existe. Nunca hubo un momento en que Dios no existiera, como lo ratificó Moisés en el libro de los Salmos, capítulo 90, versículo 2. Salmos 92. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Él es anterior a todas las cosas creadas en el cielo y en la tierra, y está por encima y es independiente de ellas, mis hermanos, como dice Colosenses capítulo 1, versos 16 y 17. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten, mis hermanos. Primera Timoteo 1:17 dice que Él es inmortal. Y ahí mismo en la primera carta de Timoteo, capítulo 6, verso 16, dice que es el único que tiene inmortalidad, mis hermanos. Hebreos 11:3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, mis hermanos. Ahí está Génesis 1:1.
En el principio creó Dios. Todo lo que vemos fue hecho de lo que no se veía. Los hombres, limitados en sus conocimientos y en su capacidad, no disponen de medios para contestar adecuadamente a la pregunta: ¿existe Dios? Y les conviene más bien preguntar con humildad de corazón: ¿ha hablado Dios? Esto permite que Dios se revele, y la naturaleza de su revelación muestra que es divina y nos trae al corazón una profunda convicción de que Dios existe, como dice Hebreos 11:6, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, mis hermanos, la existencia de Dios. Vamos al segundo punto: la naturaleza de Dios. El mismo Señor Jesucristo nos dio a conocer el hecho fundamental de la naturaleza de Dios al declarar a la mujer samaritana: Dios es espíritu. Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 24. Es decir, no está sujeto ni a lo material ni a lo temporal, elementos que hallan en él su origen, mis hermanos. Cuando los escritores inspirados del Antiguo Testamento hablan del brazo de Jehová, hemos de entender desde luego que usan una figura material para ayudar a nuestra pobre y limitada comprensión, y que el brazo equivale a la poderosa operación de Dios. Isaías 59:1 dice: He aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Isaías 63:12 dice: El que los guió por la diestra de Moisés, con el brazo de su gloria. Salmos 98:1 dice: Cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra lo ha salvado, y su santo brazo. Salmos 89:10 dice: Tú quebrantaste a Rahab como herido de muerte. Con tu brazo poderoso esparciste a tus enemigos. Juan 12:38 dice: Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Esa profecía está en Isaías capítulo 53, versículo 1, mis hermanos. Entonces, hablando de la naturaleza de Dios, ya vimos que Dios es espíritu. El mismo Señor Jesucristo lo declaró a la mujer samaritana, Juan 4:24. Hemos de saber o de recordar que Dios es eterno, sin principio ni fin, cuya explicación se halla solo en su misma persona, sin referencia a ninguna cosa anterior. Éxodo 3:14 dice: Yo soy el que soy. En Apocalipsis 1:8 dice: Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor. El que es y que era y ha de venir, el Todopoderoso. Y en Apocalipsis 22:13 dice: Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Juan declara además que Dios es luz. Primera carta de Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en él. En la traducción del lenguaje actual dice: Jesucristo nos enseñó que Dios es luz.
expresión que incluye todos los atributos de perfección moral: la pureza, la santidad, la justicia, todo en grado infinito, mis hermanos. La mayor gloria de revelación cristiana se halla en otra declaración del mismo apóstol: Dios es amor. Primera de Juan 8 y 16. Primera de Juan capítulo 4, versos 8 y 16. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. Seguimos hablando de la naturaleza de Dios. Dios es omnisciente, porque nada se le esconde del pasado, del presente o de lo porvenir. Nada en lo absoluto. Antes de usted y yo nacer y hasta el día de nuestra muerte. Y eso es lo mínimo, pues, pero nada. También hemos de hablar que Dios es omnipresente, porque está en todas partes a la vez. Dios no necesita trasladarse. Él está ahí en este mismo momento con usted y está aquí conmigo. Al mismo tiempo. Está en cada país, en cada rincón, en toda parte, mis hermanos. ¿Y dónde dice eso? Eso no lo hemos inventado usted, ni yo, ni ningún pastor. Vamos al libro de los Salmos, capítulo 139, y vamos a tomarnos el tiempo. Dios nos ha dado el tiempo, mis hermanos. Vamos a leer los versos del 1 al 12. Salmo 139, 1 al 12. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Gloria a Dios, aleluya. En Hebreos 4:13 dice, Hebreos 4:13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, mis hermanos. ¿Qué dice Mateo 9:4? Este texto es impactante, mis hermanos, si hemos creído en esta palabra realmente. Mateo 9:4. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, de esos fariseos que estaban diciendo, murmurando dentro de sí porque Dios perdonó los pecados de alguien, que iba a ser sano, tus pecados te son perdonados. Lea el capítulo completo de 9 de Mateo y siga hasta terminar Apocalipsis. Mateo 9:4. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, mis hermanos, de ellos, los pensamientos, dijo,
¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Ay, es maravillosa esta palabra, mis hermanos. Dios es omnipotente, porque la operación de su potencia no conoce límites externos a sí mismo. Pero desde luego, Dios ha de ser fiel a su propia naturaleza y no puede obrar arbitrariamente. Muchas personas preguntan, si Dios es omnipotente, ¿por qué no interviene para impedir las guerras, los desastres, la maldad? Cuando la intervención directa de Dios en justicia supone el juicio de los rebeldes. Y los mismos desastres permitidos son a menudo un medio de misericordia para quitar del hombre su confianza carnal y hacerle buscar el bien de Dios, mis hermanos. Vamos al tercer punto. Dios es el creador. Génesis 1:1. En el principio creó Dios. O la traducción del lenguaje actual, cuando Dios comenzó a crear. Permítame hacer un pequeño paréntesis, mis hermanos, acá. Cuando decimos Dios es el creador. Él es un artículo que se antepone al nombre del creador. En morfología lingüística es un tipo determinante actualizador, una categoría morfológica que emplean algunas lenguas para actualizar o precisar la referencia de un sustantivo, convirtiéndolo de desconocido y abstracto a conocido y concreto. ¿Cómo así? ¿Qué es este enredo? Muy sencillo. No es lo mismo decir un libro a decir el libro. Es un indicador que sitúa lo que se dice en el campo en que se dice. No es lo mismo decir Dios es un creador a decir Dios es el creador, el único creador. Este artículo que se antepone lo hace único, no creador como muchos, no, el creador, mis hermanos. ¿Qué leíamos ahorita en Hebreos? Por la fe entendemos haber sido constituido el universo, por la palabra de Dios. No sucede igual con Dios como con muchos inventores que necesitan un cable que ya es creado. Necesitan de la energía, de la luz, del agua, de la tierra, de la madera, de cualquier materia inorgánica, mis hermanos, para producir algo. Ellos simplemente juntan y hacen cosas con lo que ya existe. Dios creó todo sin haber nada. Simplemente dijo, ningún hombre, ninguna persona dijo, hágase el bombillo y aparece un bombillo. Ellos cogieron materia hecha ya por Dios. Pero Dios no necesitó de nada, mis hermanos. Esa es la diferencia. De nada. Solo estaba Él. Él solamente, mis hermanos. Entonces Dios es el único creador. En Génesis 1:1, este versículo está cargado, mis hermanos, de significado. Afirma que todo lo existente recibió su ser por la acción de Dios, que hubo un principio en el tiempo, por lo que antes de la creación no se podía hablar del tiempo. ¿Qué dice Génesis 1:14, mis hermanos? Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan como señales para las estaciones, para días y años. Por lo que antes de la creación no se podía hablar de tiempo. Tenemos pues que el tiempo tiene un comienzo absoluto
que es el del universo material, mis hermanos. Dios trasciende tanto el tiempo como el universo, no forma parte de su creación, aunque ésta sí depende de Él como Señor soberano. Apocalipsis 4:11, que fue el texto que leímos al comienzo. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Pudo haber empleado medios y métodos, dentro de los cuales cabe algo de lo que dicen los científicos. Pero lo esencial es que nada existe fuera de Él. Usted dirá, pero si Él creó todo, ¿cómo pudo haber usado medios y métodos? Sí, Dios creó la tierra y el polvo de la tierra que creó a Adán. De la costilla de Adán creó a Eva. Dios dijo, produzca la tierra hierba verde y árbol que dé fruto y que cada fruto lleve su semilla. Entonces mire que Él creó una cosa, pero de lo que Él creó hizo otra. Nosotros no podemos inventar nada sin coger lo que ya existe, mis hermanos. Es muy diferente. Pues tanto el mundo material inorgánico como el mundo vegetal y animal son obra de sus manos. Vamos a leer Salmos 8:3. Cuando veo tus cielos, obra de tus manos, la luna y las estrellas que tú formaste. Salmos 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y Salmos 111:7. Las obras de tus manos son verdad y juicio, mis hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Dios es el único creador, el que con solo su palabra creó las cosas. Él no necesitó nada para hacer algo. Hizo todo sin necesitar de nada ni de nadie. Los inventores, con razón dice la escritura que hay muchos sabios y entendidos, mis hermanos, cuando ya todo está inventado. Ellos lo único que hacen es mezclar lo ya inventado, mis hermanos. Vamos a pasar al cuarto punto, la providencia de Dios. Este es un tema muy amplio y dentro de estas enseñanzas, mis hermanos, no podemos más que adelantar unas ideas muy elementales sobre él. ¿Por qué? Porque es que hablar de la providencia de Dios, tendríamos que hablar solo una enseñanza. Por ejemplo, del cuidado amoroso y previsor que Dios tiene para con sus criaturas. Solo de esa providencia de Dios, del cuidado que tiene de nosotros y de cada criatura suya. La providencia de Dios que sostiene y gobierna todo lo creado. Son enseñanzas independientes dentro de una sola enseñanza. Aquí solamente lo estamos tocando porque estamos hablando de la deidad, del poder, de la naturaleza de Dios. Y de eso, de la providencia de Dios, cabe dentro de la deidad. Pero la deidad como tal tiene muchas enseñanzas en sí misma. Tendríamos que ver que su operación es tan extensa como el universo, mis hermanos, y tan incesante como el curso del tiempo, que provee al cuervo su alimento y satisface las necesidades de cada ser viviente, que toda la naturaleza depende de él. Esto sería una sola enseñanza, que la naturaleza depende de Dios solamente, que todo ser está enteramente subordinado por él, como dice Proverbios 16:33. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Tendríamos que hablar lo que dice el Evangelio de Mateo, que ni un gorrión cae a tierra si no es la voluntad del Padre, y que todos los cabellos de nuestra cabeza, mis hermanos, están contados por Él. Hemos de hablar que Dios todo lo conserva y todo lo gobierna. La historia de cada hombre, en particular,
la organización y la caída de las naciones, mis hermanos. La providencia de Dios tiene muchas enseñanzas en sí misma. El progreso de Cristo, el progreso de la iglesia de Cristo revelan a cada momento la mano de aquel que obra todas las cosas según el consejo de su propia voluntad. Como dice la Escritura, nadie ha aconsejado a Dios, mis hermanos, nadie. Continuemos con el cuarto punto, la providencia de Dios. Significa que Dios sostiene y gobierna el mundo que Él ha creado, y esto incluye las actividades de los hombres, de cada hombre. Dios no es responsable del pecado que se introdujo en el mundo por la mala elección de Adán. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y aunque Dios no es responsable del pecado que se introdujo en el mundo por la mala elección, por la desobediencia de Adán, pero Dios sí ordena las consecuencias de las obras malvadas de los hombres para adelantar su plan en orden al mundo. Y vamos a leer unos textos, mis hermanos. Gloria a Dios que nos da el tiempo y la disposición de su corazón y del mío para deleitarnos, mis hermanos, en su presencia, en su palabra. Vamos a leer Hechos 2:23. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándoles. Hechos 4:28. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Esa es la providencia de Dios, mis hermanos. Y Daniel 4:32. Dice la Escritura: y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere, mis hermanos. Yo lo invito a usted que disponga el tiempo, que en un día cambie sus actividades personales satisfaciendo su carne y lea, mis hermanos, lea. Ahorita mencioné el capítulo 9 de Mateo, donde dice que Dios conoce los pensamientos de ellos. Lea, hermano, todo ese evangelio de Mateo. Y aquí en Daniel leímos solo el versículo 32. Lea el capítulo completo, siquiera el 4 nomás, para que usted vea esta historia de Nabucodonosor, mi hermano. ¡Qué maravilla de historia! Cómo se estremece uno realmente, mi hermano. Salmos 135:6 dice: todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Jeremías 27:5 dice: yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y con mi brazo extendido, y la di a quien yo quise, mis hermanos. Maravillosa es la palabra de nuestro Señor y Dios, mis hermanos. ¿No le parece maravilloso toda esta providencia, todo este poder, de cómo todo se sostiene por la providencia y por el poder de la palabra de Dios? Aún usted y yo, hasta hoy nos ha traído Jehová Dios.
El Señor Jesucristo nos ha sostenido por su gracia y por su amor, mi hermano. Muy bien, mis hermanos, damos paso así entonces al quinto y último punto, que es la Santa Trinidad. La palabra Trinidad no se halla explícitamente en la Biblia, pero eso no quiere decir que sea un mero término teológico. Se deduce claramente de las Escrituras que Dios es uno, en esencia y sustancia, al par que existen tres personas distintas desde la eternidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esta doctrina está en pleno desarrollo en las palabras del mismo Señor Jesucristo. Si consideramos su discurso en el cenáculo en los capítulos 14, 15 y 16 de Juan, vemos que habla de ir al Padre y de rogar al Padre, al mismo tiempo que declara a Felipe que cualquiera que le ha visto a él, ha visto al Padre también. Si a estas declaraciones añadimos la de Juan 10:30, que dice: yo y el Padre uno somos. En la traducción del lenguaje actual dice: mi Padre y yo somos uno solo. Vemos que hay igualdad de esencia, con una distinción de personas, mis hermanos. Cristo anuncia la venida del Espíritu Santo en términos que subrayan tanto su deidad como su personalidad. La fórmula bautismal de Mateo 28:19 implica lo mismo. Hay igualdad de esencia con una distinción de personas, y que hay un solo nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De las personas del Hijo y del Espíritu Santo tendremos mucho más que decir en otros estudios, mis hermanos, pero es importante entender desde ahora que esta Trinidad en la unidad no se inició con la encarnación, sino que existía desde toda la eternidad. Un texto muy conocido por todos, Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 8:58. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Juan 17:5. Ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. En Génesis 1:2 y el versículo 26 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y en Génesis 1:26 dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Muy bien. Génesis 3:22 dice: y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros. Él no dijo es como tú y como yo, como uno de nosotros tres. Gloria a Dios. Sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Las tres personas de la sola deidad están unidas, que manifiestan de tal manera la plenitud
del solo Dios viviente. Lo voy a repetir, mis hermanos. Las tres personas de la sola deidad están unidas de tal manera que manifiestan la plenitud del solo Dios viviente. Vamos a leer unos textos que hablan o nos dejan ver claramente la Trinidad, mi hermano. Juan 15:26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Está hablando el Señor Jesucristo. Cuando venga el Consolador, sabemos que es el Espíritu de verdad. ¿El cual procede de quién? Del Padre. Entonces, enviará al Espíritu que procede del Padre y dará testimonio de Cristo. Ahí está la Trinidad. Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Ahí está la Trinidad también. Vamos a leer o a ver Gálatas 4:6. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. El Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Mis hermanos, y nos podríamos quedar leyendo muchos textos donde declaran confiable y claramente sobre la Trinidad, la deidad en la Trinidad, mis hermanos. Hablando de esta Trinidad, podemos decir que el estricto monoteísmo del Antiguo Testamento no queda afectado en nada. Cuando se habla de monoteísmo, estamos hablando o reconociendo la adoración a un solo Dios. Como dice Éxodo 20, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Se presenta como uno solo. Pero sabemos que la deidad de la Trinidad es la misma esencia y la misma naturaleza de las mismas tres personas en un único y mismo Dios, mis hermanos. Así que el estricto monoteísmo del Antiguo Testamento no queda afectado en absoluto. Simplemente, al revelarse plenamente en la persona de Cristo, Dios nos ha dado a conocer más realidades acerca de la inefable naturaleza del Dios único y verdadero, mis hermanos. Dios nos reveló por medio de su Hijo Jesucristo su esencia, su naturaleza, su santidad, su amor, todo a través de Cristo. Como leíamos ahorita, cuando el Señor Jesucristo le dijo a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre también. En el Antiguo Testamento tenemos ante todo la revelación del Creador y Señor soberano, Dios por nosotros. Si usted lee el capítulo 13 de Éxodo, mis hermanos, va a leer que la presencia de Jehová nunca se quitó de delante del pueblo de Israel. En la columna de fuego y en la nube, protegiéndolos, guardándolos, mis hermanos. Pero eso también en Romanos 8 lo vemos. Si Dios es por nosotros. Entonces, en el Antiguo Testamento estamos viendo Dios por nosotros. O sea, Dios
siempre a favor de su pueblo. Lea el Antiguo Testamento y usted va a ver cómo Dios daba la victoria siempre a los hombres y mujeres, a personas que confiaban, descansaban y esperaban en Él. El Señor todo el tiempo les dio la victoria. Entonces, cada uno de ellos, cada pueblo, cada familia, cada persona podía decir confiadamente: Dios por nosotros. Dios nos defiende todo el tiempo. Dios por nosotros. En los evangelios, el Señor se encarnó, llegando a ser Dios con nosotros. Emmanuel, como está en el Evangelio, en el capítulo 1 del Evangelio de Mateo, mis hermanos. Capítulo 1 de Mateo. Dice la Escritura. 1:23. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. O sea que ya no es igual todavía Dios por nosotros, claro, por eso dice en Romanos 8, pero estamos hablando de la Santa Trinidad. ¿Cómo se manifiesta a nuestras vidas el Señor, que en el Antiguo Testamento era Jehová de los ejércitos, siendo el mismo Dios, Jehová defendiendo a su pueblo? Y aquí vemos que a través de Cristo es Dios con nosotros, Emmanuel. Todo esto aconteció para que se cumpliese la palabra dicha por el profeta Isaías, mis hermanos, en Isaías 7:14. Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces tenemos Dios por nosotros y Dios con nosotros. Una vez obrada la redención en Pentecostés, vino a ser Dios en nosotros por el Espíritu Santo. Mire, mi hermano, ya es por el Espíritu Santo. Entonces tenemos al Padre, Dios por nosotros, defendiéndonos todo el tiempo. Tenemos a su amado Hijo, nuestro Señor y Salvador. Cristo estuvo en la tierra. ¿Usted cree eso, cierto? Bueno, ¿qué dijo el profeta Isaías? 7:14, registrado en el Evangelio de Mateo 1:23. Y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Ya no solo va adelante, sino que está todo el tiempo con nosotros. Y obrada la redención en Pentecostés, vino a ser Dios en nosotros, ya morando el Espíritu de Dios en cada creyente, mi hermano. Ahí estamos hablando de la Trinidad. Dios por nosotros, defendiéndonos todo el tiempo. Dios por nosotros. Emmanuel, con nosotros, con y en nosotros. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo cuando los discípulos estaban muy tristes? Porque él dijo: a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, enviaré el Espíritu de Dios para que moren ustedes, mis hermanos. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo descendía, obraba específicamente y volvía y descendía. Cuando Cristo Jesús ascendió a los cielos y rogó al Padre para que enviara otro consolador, para que esté con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si bien es cierto que está bien decir
Dios el Padre o Dios el Hijo o Dios el Espíritu Santo. Estamos hablando de la Trinidad, mi hermano, de cómo se ha revelado todo el tiempo al ser humano. Dios hablaba en la antigüedad audiblemente. Hebreos 1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, mi hermano, hizo todas las cosas. Entonces es la Trinidad manifestada desde el Antiguo Testamento a esta dispensación de gracia. Dios obrando a favor de su pueblo. Cristo Jesús, Dios mismo, hecho hombre y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y ya tenemos el Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros, gobernándonos y convenciéndonos de toda la verdad y del pecado que nos asedia, mis hermanos. Por eso, quien hemos creído en Cristo Jesús y somos gobernados y controlados por el Espíritu Santo, ya no disfrutamos el pecado, aunque pequemos, pero no estamos hablando de eso. Es que el Espíritu Santo de Dios mora en usted, mi hermano. El Hijo vino a la tierra, Dios hecho hombre, y Dios, el Espíritu Santo, ya está con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. No se afirma con esto que Dios sea una persona en tres personas, sino tres personas en un ser, mi hermano. Vamos a repetir esto. Hablando de la Trinidad, no estamos anulando o afectando en absoluto el monoteísmo del Antiguo Testamento. Pero cuando hablamos de la Trinidad, no se afirma que Dios sea una persona en tres personas. No, sino que Dios es tres personas en un solo ser, mis hermanos. Esto supera la razón humana, pero no puede ser rechazado como contrario a la razón. El hecho de que a usted y yo, quizás en nuestra pobre y limitada comprensión, no alcancemos a dimensionar esta realidad, esta maravillosa verdad, esta misteriosa verdad, no tiene que ser rechazada como contraria a lo que usted y yo podamos entender, mis hermanos. Es una doctrina que debe ser aceptada, aunque no pueda ser comprendida, como tampoco puede ser comprendida la existencia eterna de Dios, como Dios es antes de todas las cosas. Dios nunca fue creado. Dios ha estado siempre, antes de nada y después de todo. Leíamos ahorita en Apocalipsis: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Como veíamos en 1 Timoteo 1:17 y 6:16. Es inmortal, mis hermanos, posee inmortalidad. El único que tiene inmortalidad, mis hermanos, ese es nuestro Dios. No se esfuerce en tratar de entender algo que nuestra mente no va a poder entender, porque ahora vemos oscuramente como en un espejo, pero después conoceremos como fuimos conocidos, mis hermanos. Mire que Dios conoce lo más profundo de nuestros deseos, lo más profundo de nuestros pensamientos, lo que hay en nuestro corazón. Por eso es imposible
posible que usted piense en guardar un pecado y no confesarlo. Para Dios no hay nada oculto. Y así usted y yo hemos de conocer a Dios cuando le veamos cara a cara, cuando estemos viviendo con Él por la eternidad. La Escritura dice que el que guarda esta esperanza se purifica a sí mismo, mi hermano. Es maravilloso. Y aunque solo vimos, o pasamos más bien, someramente por la Trinidad, es una enseñanza maravillosa. Pero ya por la bondad de Dios habrá más tiempo para aprender sobre su palabra y sobre su amor y su esencia. Vamos a orar al Señor. Amado Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, muchas gracias por tu palabra, por el cuidado que tienes hacia nosotros, en tu providencia, Señor, ese cuidado amoroso y previsor para cada una de tus criaturas, Señor. Cómo nos permites cada día una nueva oportunidad de vivir para tu gloria, de vivir en arrepentimiento, de conocerte por medio de tu bendita y poderosa palabra, Señor. Gracias, Padre, por tu misericordia, por tu gracia, por tu Espíritu Santo, por este tiempo en el cual hemos sido edificados, hemos sido enseñados, instruidos, corregidos, redarguidos, Señor, con el propósito de que siendo hijos tuyos, siendo hombres de Dios, podamos prepararnos para toda buena obra, Señor, para que tu nombre sea glorificado, Señor, para que tu nombre sea exaltado y reconocido entre las naciones, amado Señor. Te damos gracias, Padre, por este tiempo tan especial. Te doy gracias, Señor, por cada hermano que pudo escuchar esta enseñanza, Señor, por darme a mí la responsabilidad de traer tu mensaje, Señor, tu palabra tal y como está escrita, Dios, no con sabiduría humana, no con sabiduría de hombre, sino con tu sabiduría, que es pura y es benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, Señor. Te damos gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Mi hermano, Dios lo guarde, que tenga un resto de semana lleno de gozo y de paz y de esperanza en el Señor, en medio de este mundo lleno de maldad y de horror, que usted y yo podamos estar agradecidos y confiados en la fidelidad y el poder de nuestro Dios. Un abrazo en Cristo Jesús. Un hombre demasiado joven para creer en Dios, demasiado entretenido para pensar en Dios, demasiado divertido para escuchar a Dios, demasiado afanado para dedicarse a Dios, demasiado ocupado para atender a Dios, demasiado preocupado para esperar en Dios, demasiado cansado para orar a Dios, demasiado viejo para convertirse a Dios, demasiado enfermo para buscar a Dios, demasiado tarde para confiar en Dios. ¿Será esta tu historia? Yo te recomiendo que no esperes, pues Él te dice que si tú me buscas, me hallarás, mas si me dejares, te desecharé para siempre. Primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 9. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto está cercano.
Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Isaías 55, versículos 6 y 7.